Amigos, bienvenidos a Los Buscadores. Aquí tenemos una nueva edición súper especial para ustedes porque nos vamos nada más y nada menos que a la ciudad de Virrey del Pino. No va a ser en sí protagonista la ciudad, sino que vamos a ir a un museo y monumento al mismo tiempo. Sí, increíble, con una gran historia. ¿Por qué? Porque fue la casa de Juan Manuel de Rosas, que tuvo una mujer muy importante, donde su familia cumplió un rol, pero impresionante, los Ezcurra. Pero para eso tenemos dos historiadores de lujo, Sergio Laurenza y nuestro querido amigo Alejandro Enrique. Bueno, esta es la primera parte de dos entregas que van a disfrutar. Bienvenidos a Los Buscadores. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, estamos entrando al museo municipal. ¿Sí? No, sí. Uno de los monumentos históricos que tiene nuestro municipio, y en este caso, bueno... Uno de los espacios históricos más importantes. Exactamente. Y te vamos a consultar a vos en este nuevo capítulo de Los Buscadores para contar la historia de este lugar, tanto desde el momento, tal vez, de su propietario más emblemático, que fue Juan Manuel de Rosas, pero fundamentalmente con vos, que sos un estudioso de la familia Ezcurra, esta familia que también es tradicional y es emblemática en La Matanza, que durante mucho tiempo, mucha gente no lo sabe, fueron propietarios de esto, ¿no? Sí. Desde 1852, que Rosas se tiene que ir del país después de la batalla de Caseros, en el año siguiente, en el año 53, la familia Ezcurra se queda con la propiedad. Perfecto. Es decir, es una de las pocas propiedades que Rosas pudo vender para solventarse en su exilio. En su exilio en Inglaterra. En su exilio en Inglaterra. Así que, bueno, la compra José María Ezcurra, hermano de Encarnación. Ah, la compra el cuñado. Exactamente, el cuñado. Dicen que le pagó 1.500 onzas en oro. 1.500, sí, onzas en oro, así dicho. En metálico. Pero hay algunas cartas que Rosas le escribe después a través de su hija, Manuelita, que se queja porque dice, no recibí toda la plata. El cuñado no le mandó el dinero. No recibí toda ¿Era metálico? Era metálico, sí, en esa época. Pero bueno, de alguna manera la propiedad quedó dentro de la familia Ezcurra. Sergio, un lugar fantástico hoy, siglo XXI, digo, sigue siendo un lugar que tiene glamour, que una estructura importante, una construcción grande. Imagino lo que habrá sido esto en el siglo XIX. Imagínate. Pero para eso hay que tener en cuenta no solo la ubicación geográfica, sino lo que significaba una estancia en este lugar y el espacio territorial que los Ezcurra tenían en toda la región. Mira, Virrey del Pino tiene 117 kilómetros cuadrados. Las estancias de los Ezcurra sumadas, que son tres, esta que era el Pino, la Elvira, que después vamos a ver si podemos visitar, y la Recoleta, juntas llamaban 111 kilómetros cuadrados, es decir, casi la totalidad de Virrey del Pino. Hoy no sé cuál es la población de la zona. Sí, que además es un tercio, digo, del territorio matancero. Exacto. 325 kilómetros cuadrados de La Matanza, 117 tenían los Ezcurra como propiedad. Eso digo, es un dominio. Eso para ubicarnos en la magnitud y la importancia de esta familia. Es decir, una de las grandes familias terratenientes de la Argentina en ese momento. ¿La recorremos?
¿Esta es la parte principal del casco de la estancia? Y la parte inferior sí, la planta baja sí. Aquella construcción se hizo posteriormente, es parte de las necesidades de la familia de extenderse. Vos pensás que José María Ezcurra se llega acá con 12 hijos, es decir, había que ampliar la casa. Rosas había hecho una serie de ampliaciones por detrás, pero la verdad que lo que le dan el formato actual es la familia Ezcurra. Estas ampliaciones van a seguir a lo largo de la historia de la casa, va a comenzar cuando se mudan por primera vez, pero las más importantes las va a hacer después los herederos, entre ellos Lorenzo Ezcurra, del cual vamos a hablar después más tarde. Hablando de la arquitectura, un mirador, una torre, claro. Eso sí es de época de Rosas. El mirador y la torre sí, probablemente, no puedo asegurar todo, pero sí, sí sea de la época de Rosas y esta parte no. ¿Para qué servían los miradores o las torres en el siglo XIX en Argentina? Sí. Vos pensás que Rosas compra esta estancia en 1826, así que todavía el peligro del indio estaba presente, es decir, el mirador cumplía un rol de poder ver al horizonte y ver si se acercaba un malón, si tenía algún tipo de peligro. Y después, en los años posteriores, recordar que Rosas no tenía muchos amigos, pero también tenía muchos enemigos. Claro. Vos tenías una historia alrededor de eso que se comentaba y que históricamente se había comentado alrededor de... Claro, claramente puede ser un mito urbano. Estás hablando de las guerras civiles argentinas, la lucha entre unitarios y federales. Rosas era la máxima figura de los federales y era, bueno, al ser el hombre más fuerte en la política argentina, tenía muchos enemigos, como bien decís vos, y en momentos donde las cosas no se dirimían en un tribunal judicial, sino que se dirimían por las armas. Es famoso, y hay registros y hay algunos testimonios de esto, que había en toda la zona de Virrey del Pino, cercana a las estancias, como bien nombrabas vos, San Martín, La Elvira y Recoleta, que son las tres más importantes, había lugares de fuga. Por si había alguna redada, caía algún tipo de ejército enemigo para querer o capturar o robar cosas. Se usaba mucho de que había pelotones que robaban mujeres, que robaban mercadería, que robaban ganado. La seguridad pública no era de la mejor. Entonces, las máximas figuras de cada una de esas estancias, o las familias principales, tenían sistemas de fuga. Algunos eran los túneles y otros eran los zanjones. Los primeros vecinos que llegaron en los loteos del año 50, aquí en lo que se llama el barrio El Pino, cercano a esta estancia, decían de haber visto zanjones que salían desde el casco principal rumbo al norte, orientación norte. Recordemos que el camino aquí a Cañuelas nos queda hacia el sur. Hacia el sur. Allí era el camino principal, claro, por donde podía hoy está la ruta 3. La ruta 3. Por ese camino era donde podía llegar un pelotón enemigo, entonces el punto de fuga era hacia el otro lugar. Y se decía que, ahora vamos a ver, ahí había siempre un caballo montado con su montura, con sus preparado como para salir raudamente, ser montado y salir por el zanjón. Frente a cualquier necesidad. Lo más importante era cuidar el cuero. Seguramente. Bueno, ¿seguimos? Este es un lugar fantástico, la verdad que se vive una paz extraordinaria. Imagino en el siglo XIX aquí a la familia Ezcurra, pero este no era un lugar de descanso. ¿A qué se dedicaban económicamente los Ezcurra, Sergio? Y los Ezcurras eran grandes productores agropecuarios. Hay que tener en cuenta que la familia se hace de la propiedad a mediados del siglo XIX. Y en ese momento se vive en la Argentina algo que se conoció como la fiebre del lanar. La producción de ovejas, del ovino, crece exponencialmente en las décadas siguientes, y los Ezcurra se dedicaron a la cría de ovejas. En algún momento, por lo menos así lo cuenta la testamentaria de 1874, había en esta zona, entre los puestos y las distintas estancias, más de 40.000 ovejas. Junto con ello tenían campos para el forraje de los animales, sembrados ahí, y algo curioso, algo bastante interesante, que son montes, grandes montes. Yo no te estoy hablando de una o dos plantitas, grandes montes de duraznos. Ajá.
¿Para? ¿Qué tema, no? Sí. ¿Para qué? Es una discusión. Con otros historiadores hemos conversado el tema, nos ha interesado saber de qué se trata. Es una discusión, lo digo así para que no asegurar completamente todo. Pero lo cierto es que pudimos saber o podemos ir sabiendo que la madera de durazno es muy noble. Sirve para muchas cosas, pero fundamentalmente lo utilizaban para los colgaderos, es decir, en el momento que la lana era esquilada había que colgarlas y lavarlas, y entonces en esos colgaderos utilizaban esta madera. Para el secado Para el secado de la lana. Y después, por supuesto, la producción de duraznos es muy completa, digamos. El durazno se puede, por supuesto, para la alimentación, para las conservas. Del carozo se pueden hacer licores, es decir, aporta muchas cosas. Cuando te digo muchas plantas, solamente acá, pegado a la estancia San Martín, había un monte de 4.500 duraznos. 4.500 duraznos. Durazneros que perduraron hasta el siglo XX, porque hay anécdotas. En ¿no? tu libro está eso, qué Exactamente. interesante eso. Anécdotas de estudiantes, allá por la década del 40 y 50, que iban a la escuela, que está muy cerquita aquí, a la escuela primaria de Virrey del Pino, y que iban a robar durazno a los montes de Cairuz, ¿no? Sí, aquí en lo claro. que hoy es Santa Amelia. Así que se ve que esa gran plantación de durazno perduró en el tiempo. Bueno, te cuento que justamente la investigación acerca del tema de los duraznos surgió desde tu libro, cuando la curiosidad, todavía había duraznos, entonces ahí empezamos a estudiar un poco más el tema. Muy bien, ¿cómo, digo, hay una característica de la familia Ezcurra, inclusive hasta bien entrado el siglo XX? Tenían muy buenos vínculos con la comunidad que las rodeaba. ¿Cómo era la relación de los Ezcurra en el siglo XIX con todo aquello que era las chacras arrendatarias, los puestos? ¿Cómo era? Sí, es interesante eso que vos decís porque, bueno, hablando de los vínculos, hablar de población es mucho, hablaremos, no sé, 500 personas con mucha suerte. Sí. Pero sí, tenía muy buena relación porque había un vínculo económico importante. Nosotros, los Ezcurra no solo explotaban sus tierras, sino que además tenían acuerdos con los chacareros de la zona, es decir, varios productores que tenían chacras y que trabajaban en combinación, cuidando sus animales o intercambiando. Por ejemplo, muchos producían forraje que después le vendían a los Ezcurra. Había un intercambio bastante importante. Es famosa la relación con los Carrizo, que eran una familia que tenía unas chacras cercanas a las que está el Arroyo Morales. Por otro lado estaban los puestos, los puesteros, ¿no? Cada una de estas estancias tenía los puestos, que, bueno, en esas eran pequeños poblados dedicados al cuidado de los animales, y bueno, ese vínculo con esas familias era importante. Incluso en la testamentaria de José María Ezcurra le cede unas tierras a la familia que conocía como los Ramírez, en el cual le está entregando él mismo unas tierras a esa familia. Ya explicaste que el negocio durante gran parte del siglo XIX era el tema de la lana, el boom que se dio con la lana, pero ocurre un hecho que le da corte a esto, que es la aparición del nylon a fines del siglo XIX. ¿Qué pasó con la familia Ezcurra económicamente hablando? Y pasan varias cosas. En principio, los avances tecnológicos, los cambios en el mercado mundial, la aparición del vacuno, es decir, como más relacionado con el ambiente. ¿Por qué? Porque la vaca come el pasto en forma distinta que la oveja. Entonces necesita pastas más blandos, que son los de la provincia de Buenos Aires. La oveja, que se adapta más, es trasladada hacia el sur. Entonces, por eso nos encontramos después con las grandes estancias en la Patagonia. Era importante, eso es reemplazado en el vacuno, y hay un problemita. La familia Ezcurra ya está en una etapa de, no digo disolución, pero sí que las distintas herencias, la separación, la división, va provocando que se reduzcan los espacios. Entonces tenemos una familia que está en retroceso desde su producción y no logra adaptarse a este cambio. Es decir, sigue con la producción de ovejas, el lanar y la producción de ovejas bajan los precios a principios del siglo XX y ya la situación empieza a cambiar. Vamos a encontrarnos en todo el proceso del siglo XX, que vos conocés mejor que yo, que tiene que ver con los loteos que van a venir a partir de que la familia vende en 1929. Del siglo XIX, Sí, por el tamaño. Siglo XIX. Y no descartes que sea algún ducto de agua, ¿no?
Esto es nuevo, totalmente nuevo. Se ve que estuvieron haciendo algún trabajo de cañerías y se han encontrado con esto. ¿Qué era esto? Y en la época de Rosas era un oratorio.